Un fallo en Matrix. Coches que llegan hasta la altura de ese camión y en una carretera recta, sin desvíos, simplemente desaparecen. Como si fueran parte del decorado de un videojuego. Hace algún tiempo os pedí que me mandaseis cosas, experiencias, sucesos que os hubiesen ocurrido y que consideraseis, bueno, que podían ser eso, un fallo en Matrix. A fin de cuentas, la idea de que es posible que vivamos en una simulación, que este universo no sea real, al menos real, tal y como consideramos que debe ser lo real, ha anidado muy profundamente en el inconsciente colectivo de los seres humanos del siglo XXI. Recibí muchos mensajes de audio, hoy vais a escuchar algunos de ellos, y muchos mensajes escritos. Mensajes escritos en los que personas como tú y como yo, amparándose en la semi-privacidad, en el semi-anonimato del buzón de WhatsApp del programa, me confesaban su inquietud, su convencimiento de que el mundo es posible que sea una simulación. Algunos incluso estaban preocupados por si su salud mental corría peligro. Normalmente si te preocupas por eso es que tu salud mental no corre peligro. Y además no estáis solos los que pensáis así. Personas tan influyentes, tan notables como Elon Musk, como el científico Neil deGrasse Tyson, se han manifestado públicamente respecto a que la posibilidad de que la teoría de la simulación sea algo real no es ni mucho menos algo desdeñable. En los años 70, el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick se manifestó a este respecto cuando nadie lo hacía todavía, y decía que la única forma de detectar que vivimos en una simulación serían precisamente eso, los fallos en Matrix, las variaciones inesperadas, las inconsistencias en el guión de la realidad. Santi, mira, te cuento, acaba de pasarme una sincronicidad de las muchas que me suceden y aprovecho para pedirte a ver si pudieras hacer algún programa sobre este tema. Bueno, te cuento la sincronicidad en sí. Acababa de enviarte un WhatsApp hablando de la película Idiocracia, que parece ser que era en el año 2505, pero yo para mí que se ha adelantado mucho y ya está aquí. Bueno, pues entonces me bajo al coche, pongo un CD y la primera canción que sale habla de la palabra idiocracia. Bueno, un abrazo, hasta otra. Las sincronicidades, a las que sí dedicaremos un programa próximamente, serían casi las reinas de estos fallos en Matrix. Caramba, algunas son increíblemente notables, las famosas serendipias. Para que no digáis que no contribuyo con mi propia experiencia, os voy a contar algo muy parecido a lo que nos contaba este amigo y que me ocurre a mí con relativa frecuencia. Tengo la costumbre a veces de poner el reproductor de música de mi teléfono móvil en modo aleatorio con toda la biblioteca de música que tengo guardada o que tengo en la nube. Son decenas de miles de canciones que, bueno, se van reproduciendo a su aire sin ningún orden en particular. Y a veces antes de que acabe la canción que está sonando, me acuerdo de otra, generalmente algunas de las que más me gustan. Y oye, mire usted qué casualidad, qué serendipia. Esa precisamente es la siguiente en sonar. Estoy seguro de que hay un montón de explicaciones a este fenómeno que no tienen absolutamente nada que ver con que nuestra realidad sea una simulación, desde explicaciones parapsicológicas hasta la simple casualidad o incluso desde el campo de la neurociencia. Parece que nuestro cerebro tiene o tendría la capacidad de adelantarse unos segundos en el futuro. Hay experimentos que
apuntan en esa dirección. Y en el fondo el programa de hoy es redundante dentro de lo que sería Días Extraños. A fin de cuentas, nuestro programa se centra muchas veces en anomalías. Anomalías, fenómenos extraños, ya sabéis, ovnis, fantasmas, criaturas criptozoológicas que aparecen ante los ojos atónitos de algún testigo. Y en el fondo podríamos catalogar todas esas anomalías, todos esos fenómenos extraños, también como fallos en Matrix. Y bueno, realmente no sé si lo que me sucedió es un fallo en Matrix o algo paranormal, o no lo sé. Bueno, te cuento. Yo era adolescente, esto no sé el año, pero vamos, mediados de los 80, y sé que era un fin de semana, no sé si sábado o domingo, y me acababa de levantar de la cama en casa de mis padres. Y estaba sentado en la cama decidiendo si levantarme o no levantarme, quedarme un rato más en la cama. Y eso que me dejo caer, vamos, como que me tumbo en la cama, pero en vez de apoyar la cabeza en la almohada, la puse hacia los pies, ¿no? Hacia el otro lado. De forma que mi oreja quedaba en contacto con el colchón. Y empiezo a escuchar unas voces, como si fuese una conversación. Pero lo que me sorprendió es que el tono de las voces era muy agudo, como si le hubiesen subido el pitch, como si parecido a voces de pitufos o como si fuese un tono de dibujos animados, algo extraño, ¿no? Pero descarté que fuese una película o una serie de dibujos animados que se colaba de casa de algún vecino, porque parecía una conversación normal de cualquier persona que puede tener en su casa. Recuerdo que no entendía todo lo que decían, alguna palabra suelta, alguna frase corta, pero sobre todo me sorprendían los silencios, porque había mucho silencio entre frase y frase, y eso me hizo descartar que fuese alguna película o algún capítulo de dibujos animados que se colase de alguna televisión del vecino de al lado o de abajo. Entonces yo despegaba la oreja del colchón y aquello no se oía nada. Volvía a poner la oreja y volvía a escuchar la conversación. Se escuchaba el cacharreo típico de una casa, pues pasos, el ruido de la cocina, otra frase corta, una persona llamaba a otra, pero sobre todo el tono agudo de las voces. Y no parecía que fuese una broma de algún vecino o algo, porque eran conversaciones como rutinarias. Entonces, no sé, estuve rato con la oreja pegada, sé que me levanté al baño, volví y aquello seguía, hasta que ya me tuve que levantar porque tenía que hacer cosas y me dejó sorprendido. La idea de que la nuestra no es la realidad base, por decirlo de alguna manera, sino que viviríamos en una ilusión, en un mundo simulado, en el fondo es increíblemente antigua. Filósofos y místicos de la más remota antigüedad decían cosas parecidas. Hay que recordar el mito de la caverna de Platón o el concepto de Maya del hinduismo, que sostiene que todo el universo es una mera ilusión. El concepto moderno, el concepto que ha terminado calando, procede de un artículo publicado en 2003, obra de un profesor de Oxford llamado Nick Bostrom. El artículo se titulaba ¿Vives en una simulación de ordenador? El argumento de Bostrom era fascinante. Venía a decir que, bueno, es muy probable que todas las civilizaciones que llegan a un nivel tecnológico avanzado comienzan, cuando su nivel tecnológico se lo permite, a hacer simulaciones del mundo real. De hecho, nosotros ya lo estamos haciendo, y no me estoy refiriendo solamente a los videojuegos, sino también al metaverso y a lo que esté por venir. Teniendo en cuenta la velocidad a la que avanza nuestra tecnología, caramba,
cómo serán las simulaciones de dentro de 1000, de 2000 años. Tomando como base este planteamiento, él hacía una estimación estadística de cuáles eran realmente las posibilidades de que viviésemos en un universo base, por llamarlo así, en lugar de en una de las muchas simulaciones que podrían surgir, incluidas las simulaciones dentro de simulaciones, y las posibilidades eran bajas, muy bajas, prácticamente nulas. El artículo tuvo una tremenda acogida, tanto a nivel popular como académico, supongo que porque ya existía el clima para que esto fuera así. A fin de cuentas, Matrix se había estrenado apenas unos años antes, en 1999, y había implantado en el inconsciente colectivo, esa es la fuerza que tiene a veces la cultura popular, la idea de que era posible que viviésemos en una simulación informática. ¿O había sido al revés? La idea estaba ahí, de fondo, previamente, y los hermanos, ahora hermanas, Wachowski, simplemente la recogieron. Hola Santi, aquí Alan desde Londres. Quería hablarte sobre el efecto Mandela que comentabas el otro día en el programa. Y tengo uno bastante grande, precisamente sobre la película Big, que hacía mucho tiempo que no veía desde pequeño, y hace unos años la volví a ver y me quedé súper parado cuando, spoiler, al final pues se hace pequeño y se va con su amigo, porque para mí tenía marcado a fuego en la mente que al final la chica se volvía pequeña y entraba en la clase, le miraba a él y sonreía. Y es que me quedé súper parado. Tanto que bueno, pregunté a amigos en España y algunos me decían que el final era el que había, el de que se vuelve niño con su amigo. Pero algún amigo me dijo también eso. Y entonces, al día siguiente, en el trabajo aquí en Londres, le pregunté a una de mis clientas y lo mismo. Me dijo que igual, me dijo, no, si el final es ese, yo la vi pequeña y la niña se vuelve pequeña y bueno, y entra en la clase y tal, ¿no? Y me quedé súper pillado. Entonces empecé a indagar un poco. Y es que hay una película del mismo año que se llama De 14 a 30 años en 15 segundos, donde ese es el final. Que la chica se vuelve pequeña y entra en la clase y tal. Pero es que esa película no me suena haberla visto y es que yo qué sé, esto está por todo el mundo. No sé, es muy extraño, ¿no? Que una película como Big, que es tan conocida y que tanta gente tenga ese recuerdo de haberla visto y que el final sea el de la chica convirtiéndose en pequeña y eso, ¿no? Pues no sé si es que mezclamos las dos películas, pero tanta gente me parece un poco extraño, ¿no? O yo qué sé, o igual vimos la película en otro universo alternativo y no sé, tío. Venga, sigue con el buen trabajo y hasta otra. El conocido como efecto Mandela es otro de esos fallos en Matrix que se están haciendo muy, pero que muy populares en los últimos tiempos. Porque, vamos a ver, ¿por qué hay tanta gente que recuerda acontecimientos históricos, noticias, series de televisión, películas, marcas comerciales, productos, anuncios, tiendas? Los recuerda de forma diferente a como realmente son, o son diferentes dándole la vuelta a como ellos los recuerdan. ¿Y por qué esa creencia es compartida por tantas personas? Nuestro amigo nos contaba este final alternativo de la película Big y bueno, pues puede ser un falso recuerdo que la memoria le esté jugando una mala pasada. El problema es cuando empezó a preguntar. Cuando empezó a preguntar y encontró que otra gente tenía exactamente el mismo recuerdo. El mismo recuerdo falso. Vamos a ponerlo de falso entre comillas. Pero el mismo. ¿Qué posibilidades
hay de esto. A lo mejor más de las que me imagino, pero me parece llamativo. Es posible, es muy posible que le estemos buscando 3 pies al gato y que estemos buscando significado en cosas que a lo mejor no lo tienen, y que los cambios en la cultura y la tecnología estén ayudando a que la teoría de la simulación y sus muchas variantes echen raíces. Pensemos en el origen precisamente de este efecto Mandela. Claro, que una sola persona creyera erróneamente que Nelson Mandela murió en la cárcel en los años 80, pues no es algo que tenga mucha relevancia. Por mucho que sea curioso que esta persona, por ejemplo, recordase con todo detalle haber escuchado la noticia en la televisión, haber visto las manifestaciones de protesta por todo el mundo, pero bueno, la memoria tiene estas cosas. Pero con el advenimiento de una estructura organizativa como es Internet, miles de personas que comparten ese mismo recuerdo pueden encontrarse y convertirse en una comunidad, como han hecho en muchos casos, construida sobre la creencia de que de alguna forma se han deslizado a una realidad alternativa o que esta no es una realidad real. Sí, es una posibilidad, claro que sí. A fin de cuentas, Internet lo está cambiando todo. Pero vuelvo a la misma pregunta que hacía antes. ¿Y por qué miles de personas comparten esa misma memoria falsa? Buenas, Santi, ¿qué tal? Acabo de escuchar lo del reto que han mandado de los fallos en Matrix, así que me uno, porque tengo uno. Estaba por la mañana con mi mujer en la cama, ella dormía y yo estaba despierto. Entonces ella empezó a hablar en sueños, cosa que a veces le pasa, y empezó a balbucear. Entonces yo aguticé el oído y me acerqué un poco. Y decía algo así como, el burrito, no entiendo. Y claro, cuando ella duerme, yo a veces le hablo y ella en sueños me contesta, ¿no? Y le digo, cariño, ¿qué dices del burrito? Y me decía ella, que no entiendo cómo se puede subir la gente al burrito y sacarse una foto. Y digo, madre mía, ¿qué estará soñando, no? Así que nada, la dejo durmiendo, me giro hacia mi lado de la cama, cojo mi teléfono y veo que tengo un mensaje de WhatsApp. Lo desbloqueo, accedo al mensaje y es la foto de una amiga mía que había estado en un pueblo subida encima de un burro, sonriendo. Claro, yo me quedé totalmente perplejo, desperté a mi mujer y le pedí que me contase qué haya pasado, ¿no? Me dijo que efectivamente había tenido ese sueño, que soñó con alguien subida encima de un burro y que no entendía cómo alguien podía subirse encima de un burro y sonreír, ¿no? Sin pensar en el burro. En fin, esta es mi anécdota del fallo en Matrix. Un saludo, un abrazo. Claro, a lo mejor estamos entendiendo toda la cuestión al revés. A lo mejor estos fallos en Matrix, estas anomalías, no constituirían un indicio de que vivimos en una realidad simulada, sino más bien todo lo contrario, porque a fin de cuentas, cuando creas una simulación, una realidad virtual, la pretensión debería ser que sea lo más perfecta posible, que no contenga errores y mucho menos que esos errores puedan ser percibidos por los jugadores. Así que el que el mundo contenga estas pinceladas extrañas, pues puede significar que es algo demasiado raro, más allá de la perfección que debería tener una simulación. Pero cuando nos vamos al mundo real, resulta que nuestras simulaciones obviamente contienen errores, contienen bugs, contienen glitches. Todos los que hemos jugado a los videojuegos nos hemos echado unas buenas risas con alguno de ellos alguna vez. Y eso cuando no son provocados, cuando esas anomalías no son lo que se denominan huevos de Pascua, pequeños guiños, pequeñas bromas que dejan los programadores para que sean encontradas en determinadas circunstancias, en circunstancias no fáciles. Normalmente se tienen que dar una serie de casualidades bastante grandes para que encontremos un huevo de Pascua,
Y bueno, estos fallos en Matrix podrían ser los huevos de Pascua de nuestro juego. Aunque muy rápido estamos asumiendo que en el caso de que esto fuese una simulación, nosotros seríamos los jugadores. A lo mejor no es así. A lo mejor nosotros somos como esos personajes no jugadores que abundan por los juegos de rol y de mundo abierto, que simplemente forman parte del decorado. Y su misión es hacerles la vida más interesante a los jugadores humanos. Porque más allá de la idea de que nosotros somos seres reales que están viviendo por alguna razón, voluntaria o involuntariamente, una realidad, una existencia virtual, algunos proponentes de la teoría de la simulación apuntan hacia la posibilidad de que nosotros también seamos seres simulados, conciencias artificiales que viven en un mundo irreal, ejerciendo su libre albedrío o, lo que sería peor, su ilusión de libre albedrío, cuando en realidad están o estaríamos siguiendo un programa prefijado. Bueno, Santi, acabo de escuchar lo que has comentado de los fallos en la Matrix. Yo no sé si lo que me pasó a mí fue un fallo en la Matrix o cómo fue, pero hace años uno de estos móviles muy básicos, que tenía, pues yo no sé si tenía calculadora, un par de jueguitos y ya está. Pero vamos, no era ni un smartphone ni nada parecido. Bueno, no sé lo que pasó. El caso es que cada vez que yo intentaba hacer una llamada, en vez de dar tono, en vez de escuchar pues lo típico, el tono, pues escuchaba una conversación. Una conversación que yo interpretaba o que yo me reconocía en esa conversación. Me reconocía a mí y me reconocía también aún con un amigo que tenía en aquella época. Y es que era muy raro porque era como si el móvil se hubiera puesto a grabar mientras yo estaba hablando con esa persona, y cada vez que yo intentaba hacer una llamada me saltaba esa grabación. O sea, se reproducía esa grabación. Me pasó, no sé si fueron 2, 3, 4 veces y luego no me volvió a pasar. O sea, luego llamaba y el móvil llamaba normal como un móvil normal. Pero una cosa pues un poco extraña, porque ¿cómo se grabó eso si es que era yo realmente? Si es que era una conversación yo con mi amigo hablando realmente y no era otra cosa, que yo lo reconocí así. Pero no sé, a día de hoy no le encuentro explicación. Supongo que lo tendrá cualquier, no sé, historia informática o vete a saber, pero raro. Estoy convencido de que la mayoría de vosotros pensáis erróneamente que el concepto de un fallo en Matrix, al que estamos dedicando el programa, procede de la película Matrix. Y no es así, es anterior. La primera vez que alguien no solamente dijo las palabras un fallo en Matrix, sino que además lo hizo en un contexto similar al de la película, diciendo: un déjà vu suele ser un fallo en Matrix. Fue un viejo amigo del programa, el autor de ciencia ficción Philip K. Dick, del que ya hablamos en una de nuestras historias de verano y contamos su peripecia habiendo sido presuntamente poseído por un ángel o una entidad interdimensional. Un déjà vu suele ser un fallo en Matrix, lo dijo en una aparición en 1977 en la Convención de Ciencia Ficción de Metz, en Francia, donde habló de sus propias experiencias extrañas, incluidos recuerdos de otras vidas, no de vidas anteriores, no de vidas pasadas, ni de vidas futuras, no, de otras vidas, de vidas paralelas, en otras realidades, en otras dimensiones,
por lo que también sería correcto señalarle como el pionero del efecto Mandela. Voy a transcribiros una parte de esa charla porque es muy interesante para el tema que estamos tratando. Decía: vivimos en una realidad programada por ordenador y la única pista que tenemos de ella es cuando se cambia alguna variable y se produce alguna alteración en nuestra realidad. Tendríamos la abrumadora impresión de que estamos reviviendo el presente, un déjà vu, tal vez precisamente de la misma manera, escuchando las mismas palabras, diciendo las mismas palabras. Sostengo que estas impresiones son válidas y significativas e incluso diré esto: tal impresión es una pista de que en un momento pasado se cambió una variable, fue reprogramada, por así decirlo, y que debido a esto se ramificó un mundo alternativo. Y yo me pregunto, ¿los hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, cuando escribieron la película, conocían esto que os acabo de leer? ¿O la similitud entre estas ideas es otro fallo en Matrix? Hola Santi, soy David de Barberá del Vallès, aquí cerquita de Barcelona. Mira, por lo que decías de los fallos en Matrix, te quería comentar, bueno, explicarte una anécdota de hace ya unos cuantos años. Esto fue en el año 2000, fuimos con mi mujer a ver el Gran Premio de Fórmula 1 al circuito de Montmeló. Y bueno, entramos por los accesos y de camino de los accesos hasta la zona que teníamos que ocupar, íbamos con un montón de gente y nada, había un grupo de 6 o 7 aficionados franceses, iban haciendo bastante follón, iban gritando, iban cantando. Aquello que me los miro un poco en detalle y me quedé a cuadros. Le hice un gesto a mi mujer para que mirara. Y había uno de esos aficionados que no es que se pareciera a mí, es que era idéntico, las mismas facciones, la forma de la cabeza, el mismo peinado, también llevaba una perilla como llevo yo. La verdad es que nos quedamos los dos impresionados y nada, en un minutito o así, cada uno fue hacia sus localidades, los perdimos de vista. Pero bueno, que lo estuvimos hablando durante un tiempo, incluso haciendo bromas, aquello de que igual una rama de la familia que se había ido para Francia o algún escarceo de alguno de mis antepasados con alguna francesita. Pero bueno, que aquello que nos dejó impresionados. Y bueno, es una anécdota, a ver si te sirve para el programa. Venga, un saludo para ti y para toda la familia extraña. Supongo que parte del encanto, del atractivo de todo este asunto de la simulación es que es indemostrable, al menos desde nuestro punto de vista de personas normales. Ya os he dicho que hay científicos intentando demostrar si estamos o no en un universo simulado, pues utilizando complejos y esotéricos recovecos de la astrofísica. Porque vamos a ver, ¿cómo sabes que no estás en una simulación por ordenador en este momento? Si estuvieras en una simulación, si este universo no fuera real, todas nuestras entradas sensoriales, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, provendrían de la simulación, y todas nuestras salidas, todo lo que decimos, hacemos, hacia donde nos movemos, estarían dirigidas hacia la simulación. A día de hoy ya podemos conectarnos a simulaciones de este tipo de forma muy rudimentaria a través de la realidad virtual, pero estoy convencido de que en muy pocas décadas el ser humano tendrá acceso a mundos simulados absolutamente indistinguibles de la realidad. Eso son lo que podríamos denominar simulaciones impuras. Es decir, hay un ente biológico, un ser humano en este caso, como en el caso de Matrix,
que está conectado a una realidad inexistente. Pero luego están las simulaciones puras, las simulaciones en las que todo, incluidos sus habitantes, forman parte de la simulación y no tienen ni idea de que su mundo no es real. Luego habría simulaciones globales en las que todo el universo hasta el último átomo estaría representado, tú, yo, todos en la Tierra, el propio planeta Tierra, el sistema solar, la galaxia, las otras galaxias. O también habría simulaciones locales, donde se podría simular solamente una persona, o una ciudad, o toda la Tierra y todos los que están en ella, o toda la galaxia. Si todo esto te parece exagerado, una locura, permíteme contarte que desde 2016 existe un videojuego al que se puede acceder desde todas las plataformas, No Man's Sky, un cielo sin hombres, que contiene un universo simulado de proporciones más o menos como las que hemos dicho. Una galaxia entera, con planetas reproducidos a tamaño real. Una galaxia con 18 trillones de planetas. Si viajásemos a uno de estos planetas cada segundo, cosa que es imposible porque los viajes en este juego también se toman su tiempo, pues tardaríamos, uno por segundo, tardaríamos 585.000 millones de años en verlos todos. Eso es la capacidad de generar una simulación en 2016 y meterla en algo tan básico como una videoconsola. Bueno, a mí me ocurrió una vez en Twitter, en que entré en mi cuenta de Twitter y de buena la primera estaba siguiendo a unas 2.000, 3.000, 4.000 personas. O sea, estaba siguiendo a gente de países árabes, de infinidad de sitios, ¿no? Que yo no había seguido en mi vida, pero te hablo de una cifra, yo seguía aproximadamente, no sé, podía seguir unas 30, 40, 50 personas de algunos temas que me interesaban, y de buena la primera había miles de personas que seguía. O sea, que evidentemente la cuenta de Twitter me la habían hackeado, o no sé exactamente qué había pasado. Pero por otro lado, y no sé si está exactamente esto a lo que te refieres, me pasa muchísimas veces en el móvil que tengo una conversación con alguien, con mi mujer o con alguien cercano a mí, y después de esa conversación, que hemos hablado de un tema determinado, por ejemplo, no lo sé, cualquier tema, un tema, no lo sé, un tema, yo vivo en Australia, pero un tema de España, de mi ciudad, de Córdoba o de cualquier cosa. Automáticamente en el móvil, en Google, me aparecen en las búsquedas, no en las búsquedas, sino en la, como en esta opción que tiene Google donde te aparecen artículos de periódico y tal, me aparecen exactamente esos mismos temas. Pero además temas muy raros. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? He estado hablando y además sé que ha sido solamente una conversación porque es un tema muy concreto. Yo no he hecho ninguna búsqueda en el móvil, absolutamente nada, en ningún buscador. Simplemente ha sido una conversación de un tema muy, muy, muy concreto y me aparece en Google, concretamente, en la opción esta de periódico. Me aparece un periódico de Córdoba, de un tema que está hablando con mi mujer de Córdoba. O un tema, no sé, ahora mismo no... Temas muy, muy, muy concretos. Y además sé que no lo he buscado porque sé que ha sido una conversación. Digo, esto lo voy a hablar con mi mujer o lo voy a hablar con mi hijo y me aparece. El mundo, nuestro universo, real o no, es un lugar ciertamente extraño en el que cuanto más se sabe, menos se entiende. Esto es particularmente cierto en el caso de la física, en particular de la física y la mecánica cuánticas. Ahí sí que cuanto más se sabe, menos se entiende. Por ejemplo, una de las anomalías verdaderamente extrañas de las partículas cuánticas es que no tienen un estado, ningún tipo de estado, hasta que no son observadas físicamente. Este es un hecho que ha desconcertado a los físicos, a veces hasta asustado a los físicos
desde hace muchísimo tiempo. Porque básicamente pone en tela de juicio todo lo que sabemos sobre la realidad y sobre cómo la percibimos. Decía un físico, James Gates, que si estudias física el tiempo suficiente también puedes volverte loco. Otra cosa extraña de las partículas cuánticas es que solo se pueden ver claramente hasta cierto punto. Después de eso, se desenfocan, se distorsionan. Es como si la realidad estuviese formada por píxeles, que serían estas partículas cuánticas, y tuviese una cierta resolución más allá de la cual no se puede ir. Y caramba, esto es justo lo que cabría esperar de un programa de software. De hecho, aquello de que las partículas no tengan un estado determinado hasta que no se observan, encaja con otra cosa que sucede en nuestros videojuegos, en los videojuegos actuales con los que nos entretenemos. El universo del juego, el universo que vemos en nuestra pantalla o incluso en nuestro casco de realidad virtual, es una ilusión. Lo único que existe realmente es lo que estamos viendo en cada momento. Lo que hay a la espalda de nuestro personaje, lo que está fuera de la pantalla, no está, no existe. Se va formando a medida que vamos avanzando o a medida que vamos mirando de un lado a otro. Esto se hace, lógicamente, para ahorrar capacidad de proceso. Sería tremendamente costoso mantener creado y en funcionamiento todo el rato todo el universo del juego en el que estamos. Así que, sencillamente, el universo se va formando a medida que se va necesitando. Como las partículas cuánticas que van cobrando existencia, van teniendo un estado determinado según las vamos mirando. Hola Santi, hola familia extraña. Pues nada, yo hace unos años tuve un... no sé cómo llamarlo, que no sé si fue un fallo en Matrix o qué narices fue eso, pero el susto que me llevé fue bastante gordo. A ver, os cuento. Yo tocaba, igual que tú, Santi, en una banda y teníamos un local de ensayo en un edificio de oficinas y era un edificio enorme que hacía una L. Y los ascensores que subían los ascensores que se movían por el edificio estaban en el vértice, en el ángulo de la L. Casualmente en el local, en el piso donde teníamos el local de ensayo, donde estaban los locales, no había baños. Si querías ir al baño tenías que bajar o que subir. Y yo, que soy muy vago, solía coger el ascensor para ir al baño. Y generalmente siempre ibas al tercero o al primero, que son los que más cerca están, pero ese día me dio por ir al cuarto. A las tantas de la noche no había nadie en el edificio, o eso creíamos nosotros, porque a esas horas ya en un edificio de oficinas, ¿quién va a ver? Total, que cojo el ascensor, le doy al 4, salgo del ascensor y echo a andar hacia mi izquierda y noto como alguien sale del otro ángulo de la L, del pasillo que hace ángulo de donde yo venía, y echa a andar detrás mío. Oigo perfectamente sus pisadas, noto su presencia en la espalda. Cuando voy a abrir la puerta del baño, que había que abrirla con llave, esta tenía un cristal, y al abrir la puerta de cristal vi perfectamente el reflejo de su silueta detrás mío. Y cuando me giré para dejarle pasar, para cederle el paso cortésmente, por decirlo de alguna manera, ahí no había nadie. Absolutamente nadie. Cerré la puerta del baño, el pasillo terminaba ahí donde estaba el baño, volví para atrás, los ascensores no se habían movido, miré por el pasillo del que había venido esa persona supuestamente y ahí no había nadie. Así que, pues eso o es un fallo en Matrix o yo qué sé. El primer videojuego al que tuve acceso, el primero que vi, como mucha gente de mi generación, fue el Pong, el ping-pong de toda la vida. Un cuadradito que hacía de pelota y dos rayas que se movían arriba y abajo
y eran las raquetas. Eso era todo. Una pantalla negra, 3 figuras geométricas blancas y un marcador que indicaba los tantos de cada uno de los jugadores. Ahora veamos cualquier videojuego AAA, cualquier superproducción de los videojuegos actuales y comparemos. Ha avanzado mucho la cosa, ¿verdad? Han pasado solo 50 años. ¿Cómo es posible? Pues es posible gracias a una cosa que se llama la ley de Moore. Y es que la potencia informática no crece de una manera lineal, sino de una manera exponencial, doblándose cada poco tiempo, cada par de años. La realidad virtual fotorrealista está a la vuelta de la esquina. Hace unos días surgió una noticia inquietante y relevante para el tema que estamos tratando hoy. Un equipo internacional de científicos construyó una simulación tridimensional del universo que es increíblemente rápida, notablemente precisa, y no tienen ni idea de cómo lo consiguieron. El modelo, que está impulsado por una inteligencia artificial, es capaz de simular cómo podría ser el universo en un montón de condiciones diferentes. Es capaz de crear universos nuevos a partir del nuestro. Y los científicos que lo crearon están teniendo dificultades para explicar cómo es esto posible. En unas declaraciones, uno de los científicos responsables, la doctora Shirley Ho, dice: es como enseñar a un software de reconocimiento de imágenes con muchas imágenes de perros y gatos y luego va y es capaz de reconocer a los elefantes. Nadie sabe cómo lo hace y es un gran misterio que hay que resolver. En el mundo de las simulaciones informáticas nos estamos empezando a adentrar en territorio desconocido, en territorio virgen, en territorio que apenas somos capaces de comprender. Ahora, intentad imaginar, intentadlo, dónde podría colocarse en este campo una civilización que nos llevase 1000, 2000, 5000 años de ventaja. ¿Serían capaces de crear un universo simulado a nivel molecular? ¿De crear conciencias dentro de ese universo que no fueran paradójicamente conscientes de que su vida, de que su realidad en el fondo no es real? Bueno, ¿y qué es real? Hola Santi y a toda la extraña familia, ¿qué tal? Esta es una pequeña historia que había pensado en mandar cuando hiciste aquel programa de casos, historias de los oyentes, pero no llegué a mandarla al final, no me parecía muy interesante, digamos. Pero cuando has hablado de hacer un programa sobre fallos en la Matrix, sincronicidades y coincidencias un poquito sorprendentes, pues me he dicho que a lo mejor a alguien le podría interesar. En fin. Hace ya unos años, pues 20 a lo mejor por ahí, vivía yo todavía en casa de mis padres, teníamos una mascota, bueno, un pajarillo, un periquito azul. Un día nos levantamos, el periquito pues tenía mal aspecto, pobrecillo, y terminó muriendo ese día. Pues nada, lo cogimos mi hermano y yo, lo pusimos en una caja de metal que yo tenía para guardar cosillas, lo enterramos en un parquecillo que había delante del edificio y ya está, en fin, la mascota pues se murió. Pues resulta que ese mismo día, por la tarde, estábamos ahí sentados, creo que viendo la tele, en fin, o algo así, escuchamos un pillar que viene de la cocina. Vamos a la cocina y resulta que en la ventanilla hay un periquito exactamente igual, del mismo color azul, mismo plumaje blanco en la parte de delante, y sobre todo hay que tener en cuenta que era un edificio que vivíamos en un 7º piso y no había ningún edificio, digamos, alto alrededor. Pues nada,
El periquito se dejó coger sin ningún problema y mascota que se fue y mascota que ha llegado. Y nunca hemos sabido de dónde ha salido ese segundo periquito porque ningún vecino ni nadie lo ha reclamado ni lo ha echado en falta nunca. Así que nada, esto digamos lo más así sorprendente, que todavía no hemos encontrado explicación, que nos ha ocurrido. Lo más probable obviamente es que se haya escapado de algún sitio y haya llegado ahí, pero no me negarás la coincidencia de que teniendo un periquito azul que muere por la mañana y por la tarde aparece uno exactamente igual en la ventana de una cocina de un 7º piso. En fin, ahí queda la historia. Un abrazo a todos. Pues estas han sido las historias, vuestras historias. Se han quedado unas cuantas en el tintero y voy a ver si se puede hacer algo con ellas para que las conozcáis y no se queden inéditas. Pero estas son vuestras historias de fallos en Matrix. ¿Qué quiere decir todo esto, si es que quiere decir algo? Para mí, desde luego que la realidad no es exactamente tal y como pensamos, o tal y como hemos decidido pensar, porque siempre he sido de la opinión de que la realidad en el fondo es algo que hemos consensuado entre todos y unas cosas merecen formar parte de ella y otras las excluimos deliberadamente. ¿Vivimos en un universo simulado? ¿Somos seres incorpóreos? O vaya usted a saber qué. Pues no solo no lo sé, sino que apurando mucho os diría que no me importa. Esta es nuestra vida, es nuestra realidad, la única que conocemos y probablemente la única que vamos a conocer. Es el sitio donde disfrutamos, donde sufrimos, donde lloramos, donde amamos, donde creamos, nos conmovemos. Es el sitio donde sucede la vida. Y sea lo que sea, que eso es cosa de filósofos, de científicos, de teólogos, pero sea lo que sea, es hermosa, dolorosa y maravillosamente real. Si me preguntáis qué opino de la hipótesis de la simulación, os diré una cosa. Cada civilización, cada época ha tenido sus propias explicaciones para aquello que no podía explicar. Explicaciones que eran concordantes con su cultura, con su tecnología, con su época. Ahora tenemos ordenadores, estamos muy orgullosos de nuestra tecnología informática y pensamos que a lo mejor todo eso que no podemos encajar sea fruto de que vivimos en una simulación de ordenador, lo cual encaja perfectamente con nuestra época, con nuestra tecnología y con nuestra forma de pensar. Pero yo pienso que la realidad, la verdadera naturaleza de la realidad, es algo que jamás llegaremos a comprender, sencillamente porque está más allá de la capacidad de entendimiento humana. Es algo incognoscible, algo a lo que, y esto es una idea personal mía, tomadla como tal, algo a lo que todos tendremos acceso algún día, pero no aquí. Y puede que sea fruto de mi natural optimismo, pero cuando eso suceda estoy convencido de que todos nos llevaremos una sorpresa maravillosa.